Buenas tardes a todas. Nunca se acostumbra uno a estar acá. Les compartí a las chicas del grupo que hace mucho que no me toca compartir un mensaje. La verdad es que es algo que hago con alegría, algo que me gusta hacer, pero también sé la responsabilidad que conlleva compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que, bueno, oramos para que el Señor nos hable hoy a través de este pedacito del Salmo 119 que venimos estudiando desde principio de año y que tantas cosas estamos aprendiendo. Gracias, chicas, por la apertura. Como decía Carolina, no sé si alguna ya leyó los 8 versículos que hoy nos tocan, pero bueno, cantamos Pertenezco a ti, Señor Jesús. Y uno de los versículos, el 94, dice, tuyo soy. Así que ya venimos cantando cosas y comprometiéndonos con frases que tienen que ver con lo que el salmista nos dejó escrito. También cantamos que no soy nada sin ti, y algo de eso vamos a ver, que difícil sería nuestra vida si no contáramos con la palabra de Dios. Y también cantábamos de generación en generación es tu fidelidad, dice el versículo 90, y nosotros cantamos, oh fiel Señor. También este salmo nos va a hablar de la fidelidad de Dios. Así que, bueno, vamos a orar para que de todo lo que hay en mi cabeza, me reía con las chicas porque les decía, no solo hace mucho que no comparto, sino que hace más de un mes que vengo estudiando, y tengo muchas cosas en la cabeza, pero sabemos que siempre el Espíritu Santo trae a la memoria aquello que es necesario y que quiere que podamos compartir. Oramos. Querido Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por esta reunión, Señor, que amamos tanto. Gracias porque somos tus hijas, porque somos familia, Señor, porque somos hermanas, porque la sangre de Cristo nos hizo, Señor, parte de tu familia. Y te damos gracias por este tiempo. Gracias por este espacio tan lindo que es la reunión femenina y que tanto disfrutamos. Gracias por las personas que hoy están por primera vez, por quienes nos visitan, Señor. También deseamos de corazón, como también sabemos es tu deseo, que también lleguen a conocerte como Salvador y como Señor. Que podamos, Señor, mostrarte, no solo a través de las palabras, sino también a través de nuestra vida. Dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos que nos hables y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, los versículos que hoy nos tocan del Salmo son los versículos que van desde el 89 al 96. Ya algo nos adelantó Vero de la letra que encabeza estos 8 versículos. Ya hemos aprendido que cada párrafo de 8 versículos está precedido por una de las letras del alfabeto hebreo. La letra que hoy nos toca es la que está escrita ahí, que es Lamed. Como bien nos adelantó ya Vero, uno de los significados de esta palabra, Lamed, es enseñar, es aprender, ¿sí? Y el título muchos títulos le han puesto a este salmo, que como ya sabemos habla de la grandeza de la palabra de Dios. Ahí yo anoté una de las tantas que leí, la grandeza y la gloria de la palabra de Dios. Esta palabra, esta letra, mejor dicho, Lamed, tiene una formita, ustedes no sé si la alcanzan a ver ahí escrita, como un bastoncito. Eso le da otras características. A ver si me llevo bien con esto. Ahí está. No sé si lo ven ahí. Es la letra más alta del alfabeto hebreo. ¿Sí? Eso cuando nosotros escribimos, vieron que en el nuestro también hay letras que son más altas. Esta dice que es la letra más alta del alfabeto hebreo y entonces algunos consideran que representa la grandeza de Dios. Representa también el corazón porque dice que está ubicada en el centro del alfabeto hebreo.
Y como bien nos enseñó Vero, el nombre de la letra se refiere al estudio o aprendizaje, que es lo que más eleva a las personas. Y esta partecita, estas son como notas de color, ¿no? Cuando yo leía todo esto digo, uy, hay un montón de cosas. Las comparan con números y demás, pero bueno, traemos algunas como para llevarnos algo aprendido. Dice que el nombre de la letra proviene de su forma. ¿Vieron que yo les decía que tiene forma de bastoncito? Y justamente refiere al bastón de un pastor, que era un trozo de madera con la forma de esta letra Lamed, y que el pastor o el granjero las usaba para dirigir a sus animales como si les estuviera enseñando el camino correcto. ¿Y saben en qué pensaba yo? En el Salmo 23. Vieron que el Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sí? Aquellas que tenemos o hemos tenido animales domésticos o por ahí alguna ha tenido oportunidad de ir al campo, vieron que los animales, si alguien se les acerca con un palo, por lo general, ¿qué reacción tienen? Huyen, se asustan, porque allá en Pegüeña tenemos unas perras que una de ellas cuando te acercás así medio rápido, ella se achica toda. Pero qué lindo que nuestro pastor a nosotras no nos infunda miedo. ¿Sí? Dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento, ¿sí? Porque cuando ese ganchito del cayado nos agarra del cuello, ¿sí? Porque para eso se usaba, se agarraba la oveja desde el cuellito, ¿no? No es para lastimar, ¿sí? Es para volver, es para traernos de nuevo al camino correcto. Me gustó esta idea sobre la letra Lamed. Y seguimos adelante. Otra cosa que me llamó la atención de todo lo que leí son la cantidad de sinónimos de la palabra de Dios que aparecen a lo largo de todo este salmo. Y la verdad es que los había leído, creo que la vez pasada cuando le había tocado a nuestro grupo también los mencionamos, pero los mencionamos así solo como sinónimos. Y leyendo un poquito más en profundidad decía, cada uno de estos sinónimos es tan rica, tan amplia la palabra de Dios, que cada uno alude a algo distinto. La ley enseña, la enseñanza revelada, qué lío que es esto de cambiarse los lentes a cada rato. La ley es enseñanza revelada divinamente, los estatutos son los términos del pacto de Dios para observancia de su pueblo, los preceptos son reglas detalladas para la vida, los preceptos, está repetido, los mandamientos expresan la insistente voluntad de un Dios personal, ¿sí? Que en este caso es el Señor de Israel y por supuesto también es nuestro Dios. Los decretos son reglas escritas y prescriptas para observancia permanente. Las leyes son veredictos del divino juez que cubren un amplio espectro de circunstancias. La Biblia abarca todas las circunstancias que podemos pasar en nuestra vida. Y la palabra o palabras son dos términos. Uno alude a la comunicación de la voluntad de Dios a su pueblo. Y la segunda acepción alude a una promesa. Y por último aparece el sinónimo caminos, un patrón de vida que se basa en la voluntad de Dios. Y cuando leía todo esto pensaba, wow, qué lindo, ¿no? Y me detuve en este sinónimo que es palabra y que dice que es promesa. Y yo decía, ¿cómo nos gustan las promesas, no? Nos gusta todo lo que es para nosotras. Agarramos la Biblia cuando estamos tristes buscando algo para nosotras, algo que nos haga ver de alguna manera en la palabra. Pero reflexionando en esto de buscar para mí, a ver dónde estoy yo acá, qué puede haber para mí. La Biblia nos revela a Dios. Si Dios se revela a nosotros a través de su palabra, ¿sí? Por supuesto que vamos a encontrar el consuelo, pero tenemos que ir a la palabra para conocer a este Dios enorme, ¿sí? que quiso mostrarse a través de esta palabra escrita de la que tanto habla el Salmo 119. Y seguimos. Versículos 89 al 96.
Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Aide nos habló la reunión pasada, después también Adriana hizo un cierre. Las estrofas anteriores son la parte más oscura de todo el Salmo. Así lo describen algunos estudiosos. Es donde el salmista estuvo más angustiado, más triste, donde estaba en medio de una tormenta. Y a nosotras nos toca el momento en que, imagínenselo, ¿no? A una persona nadando en un mar turbulento, ¿sí? De pruebas, de problemas, de dificultades, ¿sí? Oscuridad, truenos, olas, ¿no? Y de pronto nos toca hoy a nosotras el momento en que él alcanza la orilla, alcanza a apoyarse en la roca que es la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nosotras vivimos este tipo de circunstancias? ¿No es cierto? No nos tienen que asombrar, porque el Señor Jesús se ocupó de decirnos, en el mundo van a tener aflicción, ¿sí? Y hoy escuchamos mucho decir, Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que seas feliz. ¿No lo escucharon? Sí, algunas hacen así. Sí se escucha. ¿Me pueden traer un poquito de agua? Porque se me seca mucho la boca cuando hablo. Gracias, Su. Dios quiere que seas feliz, ¿no? Yo no sé en qué lugar de la Biblia encuentran que Dios quiere que seamos felices. En la vida cristiana vamos a ser afligidas, ¿sí? Son más los tiempos de aflicción que los tiempos de felicidad. Tenemos momentos felices, sí, porque Dios en su bondad nos regala momentos felices, ¿sí? Aquellas que hemos tenido bebés, ¡wow! ¡Qué momento feliz! ¿No es cierto? Cuando los vemos crecer, ¡qué momento feliz! Hay momentos de felicidad en la vida, pero no son los que predominan, ¿no es cierto? Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios e identificarnos con la experiencia de aquellos que escribieron, como en este caso el salmista que nos dejó plasmado este párrafo que hoy vamos a leer. Bueno, acá dijimos, ¿no?, que supera la tormenta, que está anclado en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es otra cosa muy importante cuando hablamos de tormentas y pruebas. Otra frase de la que a veces hablamos es, todo va a estar bien, ¿no? ¿No les pasó que cuando están pasando por un momento horrible, alguien vino, les palmeó la espalda y les dijo, todo va a estar bien, ¿no? Y a mí me parece, muchas gracias, Susi, a mí me parece una frase un poco sospechosa. Me pasó cuando Alberto estuvo internado por COVID, ¿sí? Algunos se deben acordar, hubo un momento en el que estuvo bastante complicado, en el que parecía que lo iban a poner en terapia y en el que no sabíamos si iba a salir de ahí. Y yo escuché mucho esta frase, todo va a estar bien. Tanto la escuché que hasta me acuerdo que escribí un mensaje con esa frase. Porque muchos querían decir con eso, Alberto va a salir del hospital, Alberto se va a sanar, Alberto va a estar bien, ¿no? Pero la pregunta era, ¿y si Alberto no sale? ¿Sí? ¿Y si Alberto se queda ahí? ¿Y si el Señor decide llevárselo con el COVID? ¿Todo va a estar bien? Y la respuesta como hijas de Dios debería ser sí, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios soberano que quiere lo mejor para cada una de nosotras. ¿Sí? Y eso lo aprendió el salmista y por eso dejó plasmados estos versículos de los que vamos a hablar hoy. Él está de pie firme sobre la roca después de haber estado en medio de un mar de dificultades. El testimonio del salmista, seguimos hablando de los versículos 89 al 96. Vamos a leerlos, porque yo me puse a hablar sin leer primero los 8 versículos que hoy nos tocan. Dice así la palabra de Dios. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado.
Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Estos son los versículos que a nosotros hoy nos tocan. Y todo este párrafo, el salmista nos va a estar hablando de algunos aspectos de la palabra de Dios. La permanencia, el poder y la perfección, ¿sí? Y como recién les decía, la palabra de Dios es una roca sólida en la que nosotras nos podemos apoyar en todas las circunstancias de nuestra vida. Pareciera cuando hablamos de este salmo y tanto hablamos de la palabra, que la palabra no empieza a tomar ahí un lugar preponderante y lo tiene. Pero bueno, algunos acusaban de idolatrar la palabra, ¿no? Es más importante la palabra que su autor. Por supuesto que no. Siempre vamos a hablar de la grandeza de la palabra de Dios con relación a su autor, ¿sí? Y esto, por supuesto, que lo tenemos siempre presente. Dios es el que nos ha dejado esta palabra única, como vamos a ver ahora, increíble. Y yo pensaba a lo largo de todo este mes, de todos estos días, cuánto valor le doy yo a esta palabra. Estos días, mientras armaba y leía y revisaba, levanté la vista ahí de mi escritorio y alcancé a contar 10 Biblias, ¿sí? Entre Biblias de estudio, entre distintas versiones. Y dije, wow, cuántas Biblias, ¿no? Y eso me hizo reflexionar mucho acerca del valor que tiene la palabra de Dios para mí, ¿sí? ¿Qué valor tiene para mí la palabra de Dios? ¿Es un montón de libros amontonados en mi biblioteca? ¿O realmente tiene el valor que el salmista nos quiere transmitir? Es una de las primeras cosas con las que este pasaje me confrontó a mí. Y bueno, espero que lo que vamos a compartir, también haga eco en los corazones, porque bueno, eso es lo que Dios quiere cuando nos habla a través de su palabra. Ya hablamos de la letra Lamed. Acá está el simbolito. La palabra de Dios que está establecida en el cielo. 89 y 91. Leímos recién que la palabra de Dios, dice el versículo 89, permanece tu palabra en los cielos. ¿Por qué yo hablaba del valor de la palabra? Porque no es una palabra que vino de la tierra, no es una palabra escrita por hombres, aunque la escribieron hombres, eso lo sabemos. Es una palabra que viene y está anclada en el cielo, ¿sí? Y eso le da un valor incalculable. Otra cosa que aprendí, nosotros sabemos que los autores bíblicos fueron inspirados para escribir esta palabra, pero la palabra misma fue inspirada, fue soplada por Dios. Por eso este libro que tenemos en nuestras manos, y algunas, como les decía, tenemos la bendición de tener más de uno para comparar, para estudiar, es un libro que tiene vida en sí mismo, ¿sí? Si tuvimos oportunidad de ver personas leer la Biblia por primera vez, es sorprendente comprobar cómo esa palabra penetra, ¿sí? Como dice de sí misma la palabra, hasta partir, ¿sí? Los tuétanos, dice, va bien profundo, como una espada de dos filos. Eso es porque esta palabra que tenemos en nuestras manos tiene vida en sí misma. Y eso es algo muy importante. Y ahí tenemos algunos versículos. Isaías 48, por ejemplo, yo acá no sé si ustedes lo leen bien, yo no lo leo bien. Isaías 48 dice, no sé dónde lo tengo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Decíamos que el salmista nos quiere decir que la palabra tiene firmeza y tiene permanencia.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Segunda Timoteo 3:16 es el versículo al que alude esto de que la palabra ha sido inspirada por Dios. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjense que Pablo no dice todos los escritores ni todos los autores, dice toda la escritura. Y un escritor comparaba esto con la creación de Adán. ¿Se acuerdan cómo Dios creó a Adán? Lo hizo como un muñeco de barro, ¿no es cierto? Cuando Dios lo creó, era un simple muñeco de barro que no tenía vida, hasta que Génesis nos dice que Dios sopló en él aliento de vida. Bueno, lo mismo ocurrió con esta palabra. Dios sopló en su palabra aliento de vida. Por eso esta palabra es viva y permanece para siempre y permanece en el cielo. Y el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer, ¿no? Y qué increíble que esta palabra que nosotras guardamos en nuestro corazón va a permanecer para siempre, nos va a acompañar siempre. Y todo lo que se escribió es con el objetivo de que nosotras tengamos esperanza, saber que la palabra es viva, que la palabra viene del cielo, que la palabra es inmutable, ¿sí? La palabra de Dios no cambia en la tierra. Y esto de que la palabra de Dios no cambia me parecía súper importante. Me pasó el año pasado atendiendo a una persona cristiana y hablando de la Biblia, de algo en particular. Ella me dijo con mucha certeza, eso fue para otro tiempo, eso se escribió en otra cultura, eso no es para nosotros ahora. Y esto es algo que se escucha mucho. Y creo que nosotras tenemos la gran responsabilidad de defender, ¿sí?, la inmutabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia porque su autor no cambia. La Biblia dice que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y su palabra es igual a su autor. Su palabra no cambia, es la misma siempre. Y es útil para toda persona en todo tiempo y en todo lugar, en toda época. ¿Sí? Fue útil para los primeros cristianos y sigue siendo útil para nosotras hoy. Entonces tenemos una gran responsabilidad de defender la inmutabilidad de la palabra de Dios. Esta palabra medio complicada significa simplemente que la palabra de Dios no cambia, no muta, ¿sí? La palabra de Dios es la misma. Y eso es algo que tenemos que tener presente, sobre todo en estos tiempos donde las cosas cambian tanto, ¿no? Había una cita de Spurgeon donde él decía que por más que cambiaran las cosas y que algunos quisieran cambiar la palabra, él iba a seguir firme sobre la roca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no cambia. Y tampoco cambia para nosotras. Bueno, ya les contesto de que llegó a la orilla, ¿sí? Esto ya lo leímos, ¿sí? Que no viene de la tierra, que viene del cielo, que Dios inspiró las palabras, que Dios... Uy, se me fue esto. Por favor, Mica, auxilia. La palabra de Dios permanece. Nosotras elegimos un versículo que es el 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Dijimos que el salmista, muchas gracias, venía de pasar un momento tremendo. ¿Y qué lo salvó? La palabra de Dios. Pero no solo la palabra. Y esto fue algo que realmente a mí me hizo pensar mucho durante unos cuantos días, como les conté al principio, ¿no? Acerca de esto del deleite. ¿Qué es un deleite? Un deleite es algo que nos encanta, ¿no? Algo que nos gusta mucho, algo con lo que queremos pasar tiempo. No sé, me deleita, no sé, podrían ser tonterías. Bueno, me deleita comer, ¿no? Y bueno, y estoy esperando y sé que va a haber algo rico y quiero llegar. Deleite, algo permanente, algo que busco, algo que quiero. Y yo me preguntaba, y Dios me preguntaba,
¿Te estás deleitando en mi palabra? Mi palabra es un deleite. Y tengo que confesar que me avergonzó mucho mi respuesta, ¿sí? Casi 50 años tengo de ser una hija de Dios, ¿sí? Y todavía tengo dudas de que la palabra de Dios pueda ser un deleite. Realmente a mí este versículo, entiendo que es el versículo como central de este párrafo y que lo que más a veces toca el corazón es esto de que podríamos haber perecido en la aflicción. Pero a mí Dios me hizo poner más el foco en esto del deleite. No tengo dudas de que la palabra de Dios nos sostiene en la aflicción, porque yo pensaba, aun cuando la palabra de Dios no siempre es mi deleite, la palabra que tengo guardada en el corazón y en la mente me sostuvo en los momentos difíciles. Y eso es gracia de parte de Dios, ¿no? Dice la Biblia que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Leímos recién que Él es fiel de generación en generación. Y aun cuando yo no esté en un tiempo de deleite, de estar corriendo atrás de la palabra de Dios y decir, si yo no leo hoy, no puedo vivir, ¿no es cierto? Aún así, en su misericordia, en su bondad y en su gracia, con la palabra que está guardada en el corazón, el Señor me sostuvo en momentos de mucha dificultad. Y estoy segura que a muchas de ustedes les ha pasado lo mismo. En momentos de mucha incertidumbre, de muchas dudas también. Porque cuántas veces cuando la aflicción nos arrecia y viene una prueba y parece que esa se va como terminando y cae otra. ¿Sí? Hace un tiempo atrás hablaba con una amiga y le decía, ni punto de comparación con la vida de Job, ¿no? Pero a veces sentimos como que, bueno, y viene otro y te trae otra noticia, y viene otro, y ¿cuántas veces el enemigo trae ahí la duda? ¿No? Y en uno de estos momentos yo compartía con esta amiga y con otras personas, mira, en este momento lo que me está sosteniendo es lo que sé que es verdad acerca de Dios, ¿sí? Yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios quiere lo mejor para mí, yo sé que Dios es fiel, yo sé que Dios, y bueno, sabemos tantas cosas de Dios. A veces cuando la duda, las pruebas, los problemas abruman, lo único que nos sostiene es mantener la mirada en lo que sabemos que es verdad acerca de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo nos va a tratar de engañar, nos va a tratar de decir, mira, ¿cómo puede ser que si Dios te ama tanto te pasen todas estas cosas? ¿Cómo puede ser que tengas que aguantar esto? ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser? ¿No? Pero mira, vos hiciste tantas cosas buenas, pero al final haces cosas buenas, pero todo te sale para atrás. Qué importante es saber que la palabra de Dios es fiel, es verdadera y que nos sostiene en el medio de la tormenta y en el medio de la prueba. Ya cualquier cosa es el PowerPoint y mis apuntes, pero bueno. De generación en generación es tu fidelidad. Esto también me hizo pensar y me dio tranquilidad. Muchas de las que estamos acá somos madres, tenemos hijos y sabemos que los hijos a veces para las mujeres son la fuente de mayores alegrías y de mayores tristezas y de mayores logros y de mayores dolores. Una vez me tocó hablar acerca de avanzando a través del dolor y bueno, por lo general si las mujeres nos ponemos a pensar, una de las fuentes de emocionales y de alegrías y de problemas son los hijos, ¿no es cierto? Y pensaba en este versículo, de generación en generación es tu fidelidad. Y a veces nosotros no podemos, es decir, a veces no, nunca podemos controlar a las personas, ni las circunstancias. Y a veces nos cuesta mucho esperar los tiempos de Dios, porque nosotros queremos que Dios nos responda para ayer, ¿no? Hace un montón que estoy orando, ¿sí? Hace un montón que estoy esperando, ¿no? Y cuando uno escucha hermanas que dicen, yo estuve orando 20 años para que mi hijo conociera a Cristo. ¿Qué? ¿20 años? No puede ser.
pero de generación en generación es su fidelidad. El Señor es fiel con nosotras, con nuestros hijos y bueno, con nuestros nietos, si tenemos la dicha de poder tenerlos y de poder verlos, y eso nos tiene que dar descanso, ¿sí? Nosotros vivimos en un tiempo de mucho ajetreo, de muchas corridas, de falta de tiempo, de multitud de problemas, y creo que muchas veces es porque no descansamos en el Señor, porque nos cuesta mucho dejarle la carga al Señor, ¿no? Como el cuentito del hombre que iba con la mochila en el camino, capaz que lo conocen, el hombre que llevaba una mochila re pesada, iba por el camino y se le paró un carro al lado y le dijo, ¿quiere que lo lleve? Y bueno, y el hombre accedió, pero después de unos cuantos kilómetros, de un rato, el hombre que iba conduciendo el carro lo miró y el hombre iba arriba del carro, pero con la mochila, aplastado con el peso. ¿No es cierto? A veces hacemos eso. Dios nos ofrece, está dispuesto a llevar nuestras cargas, pero nosotros somos cabeza dura y queremos seguir llevando las cargas que Él nos prometió llevar por nosotros. Y seguimos. Ya en mi aflicción hubiera perecido, es lo de lo que hablábamos recién. El salmista sabía que sin su relación con Dios y su palabra no habría sido sostenido en su temporada de aflicción. Esta delicia va más allá del mero conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia. Es la relación en y a través de su palabra lo que da fuerza y alimento espiritual. Cualquier persona que no fuera una hija de Dios, si se propusiera estudiar la Biblia de memoria, capaz que lo lograría, ¿no es cierto? Pero ¿qué le faltaría? Le faltaría la presencia del Espíritu Santo, ¿para qué? Para activar el poder de esa palabra. La Biblia dice que su Espíritu habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Entonces, no se trata de conocer nada más, de estudiar por estudiar. Se trata de que la palabra sea parte de nuestra relación con Dios. Que cuando yo leo, sienta que Dios me habla, ¿sí? Que cuando yo oro, pueda orar lo que leí en la palabra. Y eso se transforma en una relación, en una dinámica que es lindo que sea parte, que sea nuestra vida así. Y ojalá la reflexión corta de estos versículos nos ayude a pensarnos de esta manera. A través de su palabra nos da fuerza y alimento espiritual. Lo que lo ayudó a superar las aflicciones fue su hábito, ¿sí? Esta palabra es importante, un hábito de por vida de leer, marcar, aprender, digerir espiritualmente y sobre todo obedecer la ley de Dios. Dice el versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Antes le había pedido, vivifícame con tu palabra, con esta palabra viva, dame vida. ¿Cuántas veces sentimos agobio, ¿no? Sentimos el peso, ¿sí? La mano de Dios que nos aplasta, como dice Pedro, ¿no? La prueba que nos tiene ahí abajo. Pero la palabra de Dios es lo que nos trae esta agua fresca, esta vida. La palabra de Dios vivifica porque está viva. La Biblia está viva, me habla, ¿sí? Tiene pies, decía, esto creo que es una cita de Lutero, me gustó, dice, tiene pies, corre detrás de mí, tiene manos, me agarra. La Biblia no es antigua ni moderna, es eterna, ¿no? Me gustó esto de que la Biblia tiene pies porque me sigue, tiene brazos. Si no me equivoco, es una cita de Martín Lutero. El Salmo 19 se puede leer en concordancia con el Salmo 119, porque también habla de la palabra de Dios. En el Salmo 19:10, David va a comparar a la palabra con la miel, ¿sí? Y esto me gustó, leí también en otro lugar, la miel, ¿no? Algo dulce,
algo agradable. Y decía esta hermana, dice, a veces dice, sentimos leer la palabra como comer espinaca, ¿no? O podría ser comer, a mí la espinaca me gusta, pero podría ser pensar en algo que no nos gusta, decía, alguna comida que no me gusta. Vamos a dejar el ejemplo de la espinaca. No me gusta, pero sé que me hace bien, entonces la como igual. No me gusta, pero sé que me alimenta y entonces la como igual, pero en realidad la como como a la fuerza, ¿no? Esa no es la idea cuando leemos la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nos pasa, y me pasa, que queremos arrancar la mañana y tenemos, a mí que soy un poco atropellada, cuántas veces queremos arrancar la mañana y estamos pensando, tengo que, ay, pero el Espíritu que me dice, pero antes tendrías que, entonces digo, bueno, sí. Entonces me siento rápido, busco un devocional rápido, leo un devocional o escucho, ¿no? Y digo, ay, bueno, listo, ya está, ¿sí? Ya cumplí, ya hice la parte que tenía que hacer, ya hice mi devocional, ahora sí, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Eso no sería deleitarnos en la palabra, eso sería como comer espinaca, ¿sí? ¿Por qué? Y porque sé que me hace bien, porque la palabra no puede negarse a sí misma y bueno, me va a traer algún beneficio, pero no va a ser lo mismo. Que yo la coma con ganas como comería algo que me encanta, ¿sí? Esa es la idea y me gustaba mucho esta comparación entre la miel y la espinaca, ¿no? El Salmo 19 es un salmo muy lindo. Dice el 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y la que destila el panal. También la compara con el dinero, con las posesiones. Dice que la Biblia tiene que ser más deseable para nosotras que las posesiones materiales, ¿sí? Y también hay muchas cosas que nos quitan el sueño, ¿sí? Hay mucho a nuestro alrededor para codiciar, para querer. Estamos en una época que nos genera necesidades que no tenemos. Hace muchos años, cuando yo era chica, o no tan chica, no había supermercados, hipermercados, había almacenes. Uno iba al almacén y iba a buscar lo que necesitaba, yerba, azúcar, harina, no había mucho. Pero después vinieron los supermercados y los shoppings, y las entradas no están por lo necesario. Las entradas generalmente están por el bazar, y ahí me muero muerta, porque ayer estaba con mi mamá en un lugar de estos y había unas copas... Y las agarré y las miré y las agarré y las miré. Y en un momento le dije a mi mamá, la verdad algo que las necesito. Por supuesto que mi mamá no me contestó, ¿no? No las necesito. Pero bueno, este tiempo que nos toca vivir está para generarnos necesidades que no tenemos. Y ojalá sintiéramos esa necesidad por esta palabra viva, eterna, verdadera, que está en el cielo, que es inmutable, y tantas cosas que hemos dicho acerca de esta palabra maravillosa. David, hablando del Salmo 19, conoce a Dios, el inigualable valor de su palabra y los beneficios intangibles, o sea, los beneficios que ni siquiera nos imaginamos, que trae a nuestra eterna alma. ¿Sí? Bueno, ya dijimos que es apetecible como la miel. Cantábamos, pertenezco a ti, Señor Jesús, y el salmista dice, tuyo soy, sálvame. Habla de las maravillas de la relación entre el salmista y su Dios. Qué importante es esto, porque Dios es el Dios de todas nosotras, ¿no? De todas aquellas que somos sus hijas. Es nuestro papá, pero qué bueno cuando yo digo es mi Dios, ¿sí? Y yo soy suyo, dice el salmista, tuyo soy, no tiene dudas, tuyo soy. Y nosotros acabamos de comprometernos diciendo, pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda, ¿no? Y nos comprometemos cantando. Ojalá que sea una realidad en nuestra vida sabernos hijos de Dios, hijas de Dios. El salmista sabe que Dios era su Dios, que la salvación no estaba en él mismo. Esto también, a veces buscamos nosotras tantas ayudas externas para resolver nuestros problemas,
¿no? Y tenemos nuestra ayuda ahí al alcance de la mano, ¿sí? A lo mejor algunas que escuchan Aviva Nuestros Corazones escucharon que el cielo, hay una historia, una alegoría que dice que el cielo se presenta como un garage donde hay un montón de puertas, ¿no es cierto? Y de repente se abre una puerta y sale corriendo una ambulancia, ¿no? Y son las ambulancias de la gracia. Eso significa que alguien en la tierra está clamando por ayuda. Y qué importante es decirle al Señor, Señor, no puedo. La verdad, no puedo con esto. A veces nos cuesta porque queremos ser autosuficientes, queremos decir sí que puedo, vas a ver que puedo. Y Dios está esperando que le digamos, no puedo, no me sale, ayúdame, ¿sí? Y Dios está dispuesto a mandar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Como dice en el libro de Hebreos, gracia para el oportuno socorro. Estudiar estos versículos y tantas otras cosas que se relacionan con estos versículos refrescó no sé si decir mi conciencia, ¿no? De quién es Dios, ¿sí? Qué cosa increíble que Dios nos haya dado a nosotras entrada al trono de la gracia, ¿sí? Así como así, el Dios del universo dijo, podés entrar. Y qué bueno que hoy todas acá podamos irnos con la certeza de que tenemos entrada al trono de la gracia. ¿Cómo se obtiene esa entrada? ¿Cómo se puede llegar a una audiencia con el Dios del universo, con el creador de todo? Se cuenta que había un hombre que estaba hacía mucho tiempo sentado en una silla esperando que lo atendiera una persona muy importante. Y esperaba, y esta persona se hacía esperar y se hacía esperar. ¿Y cuándo me atiende? ¿Y cuándo me atiende? Y tiene que esperar. Y como quería hablar con esta eminencia, y bueno, se la aguantaba y esperaba. Y de repente ve que un chiquito, un niño pasa, empuja las sillas, empuja la puerta y entra. Y entonces dice, pero ¿cómo puede ser? Dice, yo estoy acá esperando hace un montón de horas y esta criatura patea la puerta y entra. Y sí, dice, lo que pasa es que el que está dentro es su papá. No hay que esperar para entrar al trono de la gracia. Pero para eso tenemos que pasar por un lugar previo, que es reconocer a este gran Dios, autor de esta gran palabra, que no puede ver el pecado, pero que nos ama, que nos amó de tal manera, dice la Biblia, que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Qué es que no se pierda? Que no se vaya al infierno. Porque los seres humanos tenemos dos destinos posibles, el cielo o lamentablemente el infierno. Dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo hacemos para tener vida eterna y tener entrada a este trono de la gracia y encontrar todo lo que necesitamos, este socorro oportuno? Reconociendo la grandeza de Dios y nuestra insuficiencia, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, como decía el salmista, sálvame, ¿sí? Sálvame, le pedía al Señor. Reconocer que en nuestra vida hay pecado, que ese pecado nos separa de Dios, pero Dios en su gran amor nos dio a su Hijo. Y si hoy hay alguien acá que todavía no pasó por esta puerta, que es el Señor Jesús, diciéndole, Señor, reconozco que en mi vida hay pecado, te pido perdón por esos pecados, te pido que vengas a vivir a mi corazón, te pido que me hagas una hija tuya, ¿sí? El Señor lo va a hacer, porque dice su palabra que el que a Él va, Él no lo echa fuera. Entonces hoy todas nos vamos a ir de acá con la certeza de que somos de Él, como dice el salmista, tuyo soy, sálvame. Habla de la maravillosa relación entre Él y su Dios. Dios escucha y contesta la oración y Dios ciertamente lo salvaría, igual que a cada una
de nosotras. Somos del Señor por creación, ¿sí? Criaturas de Dios somos todas. Todo el universo son criaturas de Dios. Criaturas de Dios, todas. Pero acá empieza la diferencia. Por redención, el Señor nos redimió a quienes somos sus hijas, por entrega, aceptación. Y esto es hermoso, tenemos la esperanza y la certeza de que Él nos va a salvar. Dice, porque he buscado tus mandamientos. La base de la confianza del salmista estaba en la relación que él tenía con la palabra de Dios. Y dice, los impíos me aguardaron para destruirme. Dice, pero yo consideraré tus testimonios. Bueno, acá habla de enemigos. Nosotros tenemos el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, pero dice acá que no entraba en pánico. Y nosotros tampoco, porque el Señor nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y Satanás también está vencido y está derrotado. Pero a veces nos miente y nosotros le creemos. Tenemos que estar alerta y saber quién es nuestro Dios. Sí, bueno, y el último versículo dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Parece que el salmista estaba considerando todo lo que había a su alrededor, la creación, dice el amor, el cuidado de las personas, todo lo que podía haber a su alrededor. Todo eso, todas las cosas creadas tienen un fin, pero la palabra de Dios no lo tiene, ¿no? Y esto es a la conclusión que el salmista llega. Dice, de toda perfección en este mundo, ya sea belleza, ingenio, conocimiento, placer, honor, riquezas, todo tiene su fin. Pero se pregunta un escritor, ¿dónde está el fin o el límite de la palabra de Dios? Hay algo que es mayor que todas las cosas, y es el mandamiento de Dios y su palabra revelada para nosotras, ¿sí? Me gustaría que nos vayamos con esto, ¿no? Fue para cada una de nosotras. Esta palabra viva, permanente, inmutable, inspirada, todo lo que acabamos de leer, de compartir, es para mí, ¿sí? Y es para cada una de ustedes. Y ojalá el Señor nos dé la capacidad, la fuerza de voluntad. Seguramente que si se lo pedimos en oración, Él nos va a dar esta posibilidad de buscarlo cada día, de buscarlo de corazón, de buscarlo de verdad, para conocer esta palabra viva, esta palabra eficaz, y que realmente cada día querramos saber un poco más y un poco más, ¿sí? A veces escuchamos la analogía de la minería, ¿no? Cuando los mineros empiezan a golpear la roca, encuentran un metal o una piedra y un poquito más y un poquito más, y cada vez el tesoro es más grande. Bueno, de la misma manera es la Biblia, ¿sí? Estoy segura que a muchas les habrá pasado que cuando empezamos, a veces, bueno, no queremos terminar. Tenemos los días en los que nos apuramos, pero tenemos los días en los que estamos ahí y no quisiéramos que el tiempo pase y tener que ir a cumplir con obligaciones. ¿Por qué? Porque la Biblia se convierte en esto, en el libro vivo que nos habla, que nos consuela, que nos acompaña. Ojalá pueda ser mi experiencia y la experiencia de cada una de ustedes con la palabra de Dios. Es su palabra revelada para nosotras. Bueno, hay mucho por decir, pero ya el tiempo avanzó. Y me quedo y nos quedamos con esto, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, ¿sí? Con toda su riqueza, que es un montón y que no la vamos a poder abarcar en 30 o 40 minutos. Con toda su riqueza, instrúyanse, aconséjense. Es para mí y es para compartir, ¿sí? Es para mí y es para compartir. Instrúyanse.
Aconséjense unos a otros con toda sabiduría, ¿sí? Y también dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Cuánto tenemos para agradecerle a Dios? ¿Cuánta gratitud tenemos que tener por este libro vivo que Él quiso dejarnos? Bueno, podría decir muchas cosas más, pero creo que está bien. Hasta ahí, que el Señor nos bendiga a todas y que realmente nos ayude a poder deleitarnos cada día en su palabra.